Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde el celular. Descarga Atlántida Móvil, digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa, presenta. En las últimas horas arribaron al país 1.500.000 dosis de vacuna Moderna donadas por el gobierno de los Estados Unidos a través del mecanismo de COVAX. Llegó la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y la representante de OMS, Piedad Huerta, hasta el aeropuerto Ramón Villeda Morales a recibir este cargamento muy significativo de vacunas. Hasta el momento Honduras ha recibido ya, diríamos nosotros, más de 2 millones de dosis. En su mayoría una vacuna donada por países como los Estados Unidos, El Salvador y también México. Y una buena cantidad de vacunas donadas por las principales potencias a través del mecanismo de COVAX. Observamos en pantalla este termómetro que marca, según el gobierno, la cantidad de personas que han sido vacunadas en Honduras a través de la vacuna comprada por el Seguro Social, que no son fondos del gobierno, sino que son fondos de los derechohabientes, y también la vacuna comprada por el gobierno, que hasta el momento suma 46.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. En esta quinta jornada de vacunación, que aún continúa, se han dado algunos hechos, por ejemplo, que han recibido el rechazo de algún sector de la población, por ejemplo, la vacunación de los guías de familia, que es un grupo de empleados públicos, activistas del Partido Nacional que se dedican a labores del programa Vida Mejor. La oposición política ha rechazado y ha criticado esa iniciativa por parte del gobierno. Y muchos dicen, bueno, ¿y a quién se tiene que considerar personas en primera línea del combate del COVID? Lógicamente, yo que no soy experto en el tema, diría única y exclusivamente a los profesionales de la salud que están en los hospitales y centros de salud. Nos acompaña la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, el doctor Alcides Martínez, la doctora Reina Durón y también el doctor Marco Tulio Medina. ¿A quién se debe de priorizar en la sexta jornada de vacunación, tomando en cuenta que, por ejemplo, los periodistas tenemos o hemos recibido solamente una dosis de la vacuna Sputnik V? Pero ¿qué pasa con la Sputnik V? ¿Cuándo llegará? ¿Qué pasa con el intervalo de tiempo? ¿Se puede ir pensando ya en una mezcla o combinación de vacunas? Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, la diplomacia de las vacunas y la inoculación en el país. ¿Cuántos hondureños hasta el momento han sido vacunados? Con una dosis y con 2 dosis. Ya se prepara la sexta jornada de vacunación. Buenos días, ministra. Muy buenos días, Eric. Buenos días a los distinguidos panelistas. Buenos días al pueblo hondureño. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, hay preguntas interesantes, ¿verdad? Lo que usted dice, ¿quiénes están en primera línea? La verdad que en primera línea está toda aquella persona que tiene una atención directa con la población, ¿verdad? Quisimos priorizar el sector salud porque salud, bueno, son los que tienen que dar respuesta en el ejercicio de salvar vidas. Son los que van a estar atendiendo las personas que están enfermas, entonces por eso le dimos prioridad. Pero nosotros ahí tenemos el ejército que también está atendiendo, la policía, todos los que son cuerpos de socorro, todas aquellas personas que trabajan, por ejemplo, imagínense a las personas que trabajan en una gasolinera, están en un constante contacto con atención al público. Entonces, primera línea es toda aquella persona que está directamente en atención al público, ¿verdad? Que está atendiendo a otras personas. En el caso de medios de comunicación, ¿por qué le dimos prioridad a los reporteros, a los fotógrafos,
a los camarógrafos, porque son los que andan en búsqueda de la noticia y uno los ve todos los días de arriba para abajo en contacto con el entrevistado y entonces también se le consideramos de primera línea porque son proclives al contacto. Entonces, claro, hemos tenido que ir definiendo a quiénes vamos vacunando primero. ¿Por qué? Porque revisamos un poco el comportamiento epidemiológico, pero también vamos tomando en consideración cuál es la disponibilidad de vacuna que va llegando, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros vamos viendo, esta es la cantidad que disponemos, esta es la prioridad que vamos seleccionando y vamos tratando de hacerlo con equidad, con justicia, sabiendo que la vacuna la necesita ahorita todos los hondureños, definitivamente, inclusive es un derecho que tienen todos los hondureños en este momento, pero estamos igual a todos los países. Ahorita en este momento no podemos decir que existe un país que ha vacunado completamente su población, excepto, ¿verdad?, Israel, que ha avanzado mucho, Australia, pero que desafortunadamente hoy ustedes ya vieron, ¿verdad?, tomando nuevas medidas y drásticas porque están amenazados con la nueva variante y han tenido que retomar las medidas que inicialmente las tenían antes de tener, bueno, antes de haber controlado un poco la pandemia en estos países. Así es que en Honduras vamos trabajando de esta manera, tratando de ser justos de acuerdo a la disponibilidad que se nos viene de vacuna. Yo creo que hoy tenemos, bueno, una buena noticia porque con la cantidad que nos ha asignado Estados Unidos, vamos a ir incrementando la cobertura. Y es bueno que sepa la población porque hay mucha desinformación. Nosotros tenemos en este momento, Eric y compañeros, la segunda dosis asegurada de AstraZeneca. Aquellos que se vacunaron en el mes de mayo les corresponde vacunarse el 6 de julio. Esa vacuna está reservada y ya estamos preparando todas las jornadas a nivel nacional para aplicar esa segunda dosis. La vacuna Moderna que nos llegó el día de ayer, bueno, ahorita prácticamente estamos en el almacén de biológicos haciendo desempacando, contando y haciendo todos los preparativos con las jeringas, los insumos para que el día de mañana salgan a todo el país y el 1 de julio pues está iniciando con la población que hemos seleccionado, que en este caso hemos tratado de abarcar de 50 en adelante en la mayoría de las regiones, excepto Tegucigalpa, que Tegucigalpa tiene una población bastante abundante y entonces estamos tratando de cubrir el 100% de la población de 60 años en adelante. Y yo creo que, y no quiero con esto preocupar, y los de 50 a 59 ya tenemos un 50% avanzado. Pero lo importante también es que la próxima semana nosotros vamos a tener también noticias importantes y vamos a continuar con ese proceso. Quisiéramos, ojalá en el mes de julio ya haber terminado con la población de 50 años en adelante. Estamos muy optimistas con las próximas llegadas, inclusive les decía, de otra lotes de vacuna que nos permitan terminar de cubrir toda esta población de 50 años en adelante. Hemos avanzado mucho, pero mucho con grupos de trabajadores esenciales. Nos hemos desplazado a instituciones donde, sobre todo estas instituciones que tienen, le decía, contacto directo por la naturaleza de su trabajo, hemos avanzado. Es impresionante cómo hemos cubierto una cantidad de instituciones, grupos de socorro, población vulnerable como los pacientes renales, pacientes especiales. Ahorita estamos en estos 2 días avanzando con el terminar la población que tienen alguna discapacidad, que son, en Honduras son más de 100,000, pero estamos trabajando en todas las regiones sanitarias, avanzando con esta población porque la consideramos también muy vulnerable. Y bueno, es un trabajo bien arduo el que la Secretaría de Salud está haciendo con otras instituciones. Vamos trabajando a la par con el Seguro Social. Perfecto. Hagamos un pequeño alto, ministra, porque en este momento le voy a dar la bienvenida a los otros invitados. Inicio por el doctor Marco Tulio Medina, científico de la máxima casa de estudios.
valoraciones sobre estas 5 jornadas de vacunación que se han llevado a cabo. Las poblaciones priorizadas. ¿Qué tiene que pasar con la 6ª jornada, tomando en cuenta de que ya el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis de muchos hondureños que ya recibieron la primera ya avanzó, ya pasó? La diplomacia de las vacunas y la inoculación en el país. Sus valoraciones, doctor Marco Tulio Medina. Buenos días. Muy buenos días a la ministra, a los distinguidos colegas, a la teleaudiencia nacional. Gracias por la invitación. Creo que Honduras ha ido avanzando poco a poco en el proceso de vacunación. Arriba del 6% de la población ha sido vacunada. Si esto lo comparamos con nuestros vecinos países, Guatemala anda alrededor del 4.8%, Nicaragua 2.6%, pero efectivamente estamos muy por detrás de lo que está ocurriendo en El Salvador, Costa Rica y Panamá. En relación a los grupos priorizados, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha hablado sobre cuáles son los grupos priorizados. Efectivamente son aquellos que están enfrente del público en general y sobre todo las personas, particularmente del sector salud, quienes han puesto la cuota más alta de mortalidad proporcionalmente. Conlleva con ello de que hay que vacunar en forma priorizada a estos grupos, así como a los grupos de mayor riesgo. Por supuesto, dentro de esos grupos de mayor riesgo están las personas adultos mayores y arriba particularmente de 75 años y personas que adolecen de enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Y por supuesto, personas arriba de 60 años que también deben de ser priorizadas. En estas últimas 5 campañas se ha venido haciendo esa estrategia que es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. No obstante, el gran problema que hemos tenido hasta este momento en Honduras ha sido el número de vacunas disponibles. Estos dos factores, el factor relativo al acaparamiento internacional de países ricos y por otro lado, problemas iniciales en la obtención de la vacuna, lo cual ha conllevado a esta situación que claramente en este momento es una situación de preocupación dado el aparecimiento de todas estas variantes, particularmente la variante Delta, que ha hecho retroceder en muchos países sus procesos y lo hemos visto ya en Israel, lo mismo en el Reino Unido, en Australia, entre otros países. Ahora bien, es consecuente de que es importantísimo aplicar la vacunación en forma global a la población, pero cerrando, como nosotros decimos, el ciclo de vacunación, porque esto conlleva a la posibilidad que una persona con una sola dosis, la efectividad anda alrededor del 31%. Y esto es una efectividad realmente baja con una sola dosis. Con 2 dosis, en el caso de AstraZeneca, anda alrededor del 60%. Es decir, particularmente con la variante Delta. Y baja igualmente con la vacuna Moderna y Pfizer, que son las que más alta efectividad tienen. Es realmente una situación muy positiva que el presidente Joe Biden haya donado 1.5 millones de dosis de Moderna, lo cual vendrá a ayudar a inmunizar rápidamente a la población. Y tal como se ha planteado, consideramos correcto el hecho de que se guarde la segunda dosis y solo se aplique a 750,000 hondureños y en el lapso de 28 días se administre la segunda dosis. En el caso de AstraZeneca, dado las circunstancias desde el punto de vista científico y epidemiológico, es prudente acelerar el proceso de vacunación
con doble dosis a las personas que ya tengan la primera dosis, y aquí pues se cuenta con la vacuna donada por México. Se debe de acelerar ese proceso porque es importante resaltar que aún con 2 dosis, una persona puede hospitalizarse y morir. Y esto lo acaba de reportar en un estudio de Oxford el día de hoy. Ese hecho, que a pesar de doble dosis, usted puede fallecer a consecuencia de la COVID. De ahí que la Organización Mundial de la Salud ha planteado la necesidad urgente de volver a usar en países donde se había ya dejado el uso de mascarilla, como Israel, de volverlo a usar. Las medidas de bioseguridad deben de ser la segunda y más importante barrera ante estas circunstancias. En consecuencia, y sobre todo con el tema de Sputnik, que es una gran preocupación, el gobierno ruso ha manifestado de que tiene enormes limitaciones para la producción de la segunda dosis de adenovirus 5, y esto, por supuesto, replantearía la posibilidad de que quizás a estas personas que se les administró Sputnik pudiera dársele una variedad de vacunas, mezcla de vacunas con la vacuna AstraZeneca. No obstante, hay que leer, hay que evaluar los datos que actualmente se están llevando a cabo en Azerbaiyán, en Bielorrusia y en Emiratos sobre esta combinación. De tal manera, pues, que en general consideramos que debemos de acelerar el proceso de vacunación a toda la población de riesgo, tanto de primera línea como de riesgo, y cerrar el círculo lo más pronto posible, un monitoreo continuo sobre la variante Delta y un reforzamiento sobre las medidas de bioseguridad para evitar problemas relacionados a una expansión, particularmente de las variantes que pudieran entrar en nuestro país. Ok, muy bien, doctor Marco Tulio Medina. Monitoreando lo que se está publicando en el mundo, los principales estudios científicos sobre la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Y algunas observaciones expuestas desde ya por el doctor Marco Tulio Medina. La academia está muy activa en el país. Los especialistas en salud están monitoreando lo que está ocurriendo en Honduras y en el mundo. Nos acompaña la doctora Reina Durón, quien es parte del observatorio del COVID de la Universidad Unitec. Valoraciones, observaciones sobre estas 5 jornadas de vacunación que se han llevado a cabo en el país. La diplomacia de las vacunas y este proceso de inoculación. ¿A quién se tiene que priorizar en la 6ª jornada de vacunación, tomando en cuenta el retraso de alguna vacuna, por ejemplo, como la Sputnik V? Buenos días, doctora Reina Durón. Activamos el micrófono, doctora. Adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciado Eric Mejía, toda su teleaudiencia, licenciada Alba Consuelo Flores, el doctor Medina, el doctor Martínez. Mucho gusto compartir esta mañana. Y los países han definido la vacunación por etapas. Honduras no es la excepción. Todos han comenzado por el grupo prioritario 1, que es el personal de salud. Luego se ha avanzado hacia las poblaciones vulnerables y luego se extiende a otros grupos que tienen alta prioridad porque se considera que son indispensables en la existencia, en la sobrevida de las comunidades, ¿verdad? Y ahí se extienden a otros grupos, como el personal que tiene atención al cliente de forma diaria, los uniformados y otros. Creo que Honduras está siguiendo esa pauta, es una pauta internacional definida por la OMS, pero hablando en el contexto mundial, muy pocos países han avanzado hacia una vacunación universal, y estos son los países desarrollados, ¿verdad? Y aquí vamos ya al tema de el contexto mundial, porque han sido los países con más recursos económicos y los países productores de vacunas los que obviamente han priorizado a sus propias naciones. Y como no tenemos una producción
en muchos lugares del mundo, como no tenemos una liberación de patentes, como no ha habido una transferencia de tecnología, los países en desarrollo como Honduras siguen a la cola en los porcentajes de vacunación. Y estas son discusiones a nivel mundial, ¿verdad? Esta inequidad en la distribución de las vacunas, y también se habla de una inequidad en el acceso a la tecnología para la producción y un acceso a las patentes, como ya decía. A nivel mundial, el contexto es que tenemos ya 181 millones de casos confirmados de COVID, con casi 4 millones de fallecidos en todo el mundo. Y en cuanto a vacunación, solamente 22.6% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de alguna vacuna anti-COVID. Solo 22.6%. Pero cuando hablamos de cuántos en el mundo tienen un esquema completo, pues solamente es el 11%. Es decir, que han recibido las 2 dosis. O sea que la población verdaderamente protegida a nivel mundial solamente es la 10ª parte, así como va la estadística que conocemos. Y pues en el caso de Honduras la situación es difícil todavía, está habiendo un aceleramiento en la cobertura debido a las donaciones que el país ha recibido. Y actualmente 6.4% de los hondureños ha recibido al menos una dosis, pero solamente 0.6% tiene un esquema completo, es decir, han recibido la segunda dosis. Y tengamos en cuenta que estos números probablemente no están incluyendo a la población que hace turismo de vacunas. Ahí tenemos a los que se han aplicado Johnson & Johnson, que solamente es una dosis. Pero bueno, ese puede ser un tema en la siguiente conversación sobre la farmacovigilancia y el sistema de información para conocer mejor nuestros números. En resumen, la vacunación todavía tiene cobertura baja en el país y la población tiene que seguir acudiendo al uso de las barreras de protección de la vida, que es la bioseguridad. Ok, muchas gracias, doctora Reina Durón, por acompañarnos esta mañana. Antes de hacer la primera pausa comercial, le damos la bienvenida al doctor Alcides Martínez, quien es el director de redes de la Secretaría de Salud. ¿Cómo está hoy el país? ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo están los centros de triaje? ¿Hay capacidad todavía en las unidades de cuidados intensivos en la atención de pacientes con COVID? Buenos días, doctor Alcides Martínez. Activamos el micrófono, doctor. Adelante, buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias. Efectivamente, pues, un agradecimiento por esta invitación a esta sala. Un saludo cordial a todos los que están en el foro. Nosotros ahorita la situación en la red hospitalaria, reportamos en el turno B 927 pacientes que están ingresados en la red hospitalaria, de los cuales 127 están en estado crítico. Y por supuesto los porcentajes de ocupación actualmente están arriba del 90% en la red hospitalaria de Tegucigalpa, de El Paraíso y la zona de Occidente. Tenemos porcentajes todavía aceptables de ocupación en la zona norte, en el Hospital Leonardo Martínez, en el Hospital de Atlántida y en los hospitales de Lloro, donde todavía tenemos capacidad. Y estamos, por supuesto, haciendo todos los procesos de referencia y respuesta para poder responder adecuadamente. En los triajes, aquí en Tegucigalpa, tenemos 65 personas que están siendo atendidas en las camas estabilizadoras que tenemos instaladas. De tal manera que estas personas están en la fase moderada de la enfermedad. Y a través del manejo clínico con oxígeno y los antiinflamatorios y anticoagulantes vía oral,
estamos soportando esta cantidad de pacientes, de tal manera que los triajes con los hospitales están totalmente comunicados, articulados para poder tener la capacidad de responder adecuadamente ante la urgencia de enviar un paciente a los hospitales. Por supuesto, las unidades de cuidados intensivos todas están al 100, porque sería injusto no utilizarlas, dada la cantidad poca de camas de esa respuesta que tenemos en el país. Yo quisiera llamar la atención porque hemos andado visitando cada hospital. Recién venimos de Roatán un poco para revisar el comportamiento de la enfermedad allí. El impacto ha sido valioso. Prácticamente la positividad ha bajado muchísimo. Las salas COVID, los centros de triaje no tienen pacientes. Estamos sin pacientes en la red de Roatán. Lo mismo sucede en Puerto Lempira, que también fuimos a verlo. Hay transmisión, por supuesto que hay transmisión, pero la cantidad de pacientes en estado moderado, grave o crítico prácticamente ha llegado a cero en estas zonas. Y lo mismo está ocurriendo en algunos lados de la zona norte. Es un fenómeno que tenemos que estudiarlo, por supuesto, pero es claro que la pandemia se ha concentrado en el centro sur-oriente de Honduras. De tal manera que ahí estamos haciendo varios esfuerzos de tal magnitud que estamos actualizando los protocolos, estamos desarrollando competencias en los médicos especialistas, internistas, para poder mejorar el uso racional de algunos medicamentos, pero también reducir objetivamente la mortalidad. Es correcto decir que tenemos una cantidad de muertes mayor que el año pasado, y en este momento, hoy en el turno B, se murieron 12 personas, y más o menos ha sido el promedio de muertes que están ocurriendo en el país. Quiero también llamar la atención que los que están ingresando a las camas de hospitalización provienen de algún sector de la economía, sobre todo comerciantes, y alrededor de ellos las amas de casa que están vinculados a esta actividad. De tal manera que, como bien lo decía la ministra, esto nos está dando una pauta de dónde orientar las próximas vacunaciones que se están dando en el país. Yo creo que en este momento estamos todavía en capacidad de responder, pero obviamente todo depende de esa cuota de responsabilidad que le pedimos a la población para que cumpla con las medidas de bioseguridad. Sin este factor, prácticamente nos vamos a mantener como hoy, en promedio, entre 850 y 950 pacientes que se ingresan en la red hospitalaria. Gracias. Ok, muy bien, doctor Alcides Martínez, gracias por acompañarnos esta mañana. Interesante lo que nos apunta. ¿Quiénes son los que se están contagiando en este momento según el registro de los hospitales? Comerciantes y amas de casa. Hacemos una primera pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a analizar lo que ha ocurrido en las últimas horas. Esta donación millonaria de dosis de vacunas contra el COVID-19 que han llegado procedente de los Estados Unidos. Vacuna Moderna con un alto porcentaje de efectividad contra el COVID-19. ¿A quiénes se tiene que priorizar con la aplicación de esa vacuna? Hacemos una primera pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Ya en la primera hora, en la primera media hora de Foro Canal 10, nuestros invitados han contextualizado la situación del país con este proceso de inoculación contra el COVID-19. En las últimas horas ha llegado un cargamento millonario de vacunas contra el COVID-19, 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna, que tiene una efectividad, según estudios científicos, del 94%.
¿A quiénes se tiene que priorizar en la sexta jornada de vacunación? ¿A quiénes se les va a aplicar esta vacuna Moderna? ¿Y cuál va a ser el mecanismo? Si se va a reservar la misma vacuna para la aplicación de la segunda dosis. Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, observaciones, comentarios a lo expuesto por el doctor Marco Tulio Medina y la doctora Reina Durón. Y también concentrémonos en este tema de la vacuna donada por los Estados Unidos en las últimas horas a través del mecanismo de COVAX. Adelante, ministra Alba Consuelo Flores. Muy bien, Eric. Importante reiterar, la donación del Moderna, la que se recibió el día de ayer, se va a vacunar las 750,000 personas. O sea, se deja reservado porque prácticamente con esta vacuna, en términos de 28 días, tenemos que estar poniendo la segunda dosis. Así es que ya prácticamente se toma la determinación que la mitad de las vacunas van a ser almacenadas, refrigeradas, ¿verdad? Y se van a tener listas para que al cumplir este intervalo, pues inmediatamente se ponga la segunda dosis. Y aquí a quienes vamos a vacunar, y esto sí es bien importante que lo sepa la población. El día a partir del día miércoles se va a estar trabajando en todas las regiones sanitarias para terminar de vacunar a toda aquella población que no ha sido vacunada entre las edades de 50 en adelante, 50 años en adelante. Solo aquí en la capital es que vamos a trabajar con la población de 60 en adelante porque queremos dejar con esta dosis de vacuna el 100% de la población de 60 años ya terminada, de igual manera con los grupos esenciales de trabajadores. Estas dosis, entonces, tenemos que tener bien claro que en la capital de 60 años en adelante vamos a terminarlo. Además, con los grupos esenciales de trabajadores, los que tienen atención directa con la población, también vamos a trabajarlos. Estamos considerando incluso llegar a algunos mercados, como por ejemplo al mercado San Isidro, a las personas que trabajan en nosotros, las ferias del agricultor. Vamos a llegar los transportistas, que son bastantes. Vamos a terminar de vacunar la policía, por ejemplo, que apenas hemos vacunado un porcentaje mínimo. Vamos a iniciar con el ejército. Y bueno, son 750,000 personas, pero bueno, prioridad siempre es la población adulta mayor de 50 años para las otras regiones, pero de 60 años para la capital por el número de población que tenemos, ¿verdad? Es una cantidad considerable que tenemos que inocular y vamos paso a paso. A lo mejor, le decía yo, próximamente, en las 2 semanas siguientes, nosotros tenemos ya más vacunas en el país y entonces eso pues nos va a ayudar a ampliar la cobertura. Hemos tenido ya una información que probablemente la próxima semana nos llegue un lote también de Pfizer a través de la negociación bilateral. Entonces vamos ampliando la cobertura de la población de 50 años, porque quisiéramos en esta quinta jornada terminar la población de 50 años en adelante, que es la población que según los registros que tenemos en epidemiología es la población que se nos está muriendo, ¿verdad? Y es la población con mayor riesgo. Y aquí no va a importar si tiene o no comorbilidad, ¿verdad? Sencillamente ya la edad nos da la pauta de considerarla como de riesgo. Entonces, una meta que nos estamos proponiendo como Secretaría. Y le decía, a la par, hemos ido trabajando con estos grupos de los cuerpos de socorro, trabajadores esenciales y por supuesto también el seguro social, que está enfocado ahorita ya, por ejemplo, en trabajar inclusive con las maquilas, porque un elemento importante es reactivar la economía. Nosotros ya tenemos bastante problema con la pandemia, más los eventos meteorológicos, y tener paralizada la economía. Creo que esto puede agravar la situación en Honduras, entonces tenemos que ir con paso adelantado.
Por eso es que desde que iniciamos la quinta jornada, nosotros trabajamos vacunando el sector turístico de Islas de la Bahía, Ruinas de Copán, Ocotepeque, en todos los lugares que hay o que tenemos que lo consideramos como un sector turístico. Hemos iniciado vacunando todos aquellos trabajadores que están con los restaurantes, con los hoteles, trabajadores de transporte, como los mototaxis, taxistas. En algunos lugares ya trabajamos con la gente que trabaja en buses, con transporte pesado. Y bueno, vamos avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando. Le decía otro sector importante que ha sido para nosotros es la población con alguna discapacidad, que le decía, ya tenemos registrado más de 100,000 personas. Entonces hemos ido región sanitaria por región sanitaria avanzando. Aquí ya hemos logrado cubrir más de 14,000 personas con discapacidad, así es que ya ahí vamos avanzando. Pero la meta con estas 750,000 es lograr cubrir esa población de 50 años en adelante. Y también decirle que vamos a abarcar un porcentaje importante del magisterio, porque hemos unido con el Seguro Social, y el Seguro Social también va a abarcar el porcentaje de los maestros que están asegurados, y nosotros nos volcamos a trabajar con los maestros que en este momento pues no son derechohabientes del Seguro Social, para que en un corto tiempo pues se vayan tomando decisiones y también tengamos la oportunidad de retornar a clases con las medidas necesarias y viendo el comportamiento epidemiológico del país, ¿verdad? Porque todo eso vamos a tener que considerar. Hagamos un pequeño alto, ministra, porque el tiempo avanza y también quiero que nuestros expertos, doctor Marco Tulio Medina y doctora Reina Durón, nos hagan sus observaciones al respecto. ¿A quién debería de priorizarse en esta sexta jornada de vacunación con la aplicación de esta vacuna moderna que tiene un alto porcentaje de efectividad, tomando en consideración que hay un alto porcentaje de hondureños que solamente han recibido una dosis, pero de una vacuna distinta? ¿Se puede pensar en una combinación o mezcla de vacunas para aplicar la segunda dosis? Doctor Marco Tulio Medina, la efectividad de la vacuna moderna. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que debemos de basarnos en los datos científicos que actualmente tenemos disponibles, las recomendaciones internacionales, y tratar de seguirlas al máximo. En ocasiones, muchas personas en varios contextos hacen recomendaciones sin tener un dato o digamos, basado en un análisis ya sea científico, de un organismo internacional. En relación con la vacuna moderna, sabemos en este momento, y el Comité COVID de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que está integrado por expertos en diferentes áreas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en el cual participa activamente Sir Salvador Moncada, miembros del Departamento de Virología, que hay que recordar que el único departamento de virología que tiene nuestro país está en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y eso es algo bien relevante, o el único posgrado de epidemiología. Es decir, son grupos académicos que tienen una experiencia y que han venido trabajando con organismos tales como Karolinska u otros. Es decir, un grupo técnico que puede hacer un apoyo, como lo hemos venido planteando a las autoridades de salud. En ese sentido, Moderna tiene, de acuerdo con el artículo publicado en el New England Journal of Medicine del 30 de diciembre del año pasado, una efectividad del 94%, lo cual pone a esta vacuna que tiene una estrategia de ARN mensajero, una nueva tecnología que realmente representa un avance para la humanidad, un gran poder de eficacia y previene claramente la presencia de formas severas de la infección por la COVID-19 si se aplica las dos dosis.
Si solo lo dejamos con una sola dosis, hay un gran peligro, una enorme brecha, y el periodo máximo recomendado por el CDC son 4 semanas, 28 días, aunque la investigación inicial planteaba que fuera al cabo de 14 días, ya había empezado una inmunización, al cabo de 21 mínimo debería de hacerse la segunda dosis, pero hasta las 4 semanas se puede hacer sin problema. Ahora bien, en relación a los grupos de inmunización, la Organización Mundial de la Salud ha establecido una ruta crítica que nosotros deberíamos de estar ampliamente discutiendo a nivel nacional. Y esta ruta crítica publicada el año pasado por la Organización Mundial de la Salud en países donde hay limitado acceso a vacunas son 3 estadios. El estadio 1, cuando hay una disponibilidad de vacunas entre el 1 y el 10%. Estadio 2, cuando ya tenemos entre el 11 y el 20% de disponibilidad. Y estadio 3, cuando hay una disponibilidad del 21 al 50%. En este momento hemos sobrepasado esa capacidad de disponibilidad, dado que se cuenta ya con alrededor de casi 2 millones, más de 2 millones de vacunas disponibles, pero eso quiere decir para 1 millón de hondureños. Entonces estaríamos en el estadio 2. ¿Qué se aplica en el estadio 1 de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud? Debe en este estadio a los trabajadores de salud de alto a muy alto riesgo, que es lo que se ha venido haciendo. Y 2, a los adultos mayores definidos por los factores de riesgo. Y en el estadio 2, que es el que en este momento se está analizando, siguiendo esa ruta de mapa, debe de estar cubiertos todos los adultos mayores, en este caso arriba de 60 años, a los grupos con comorbilidades, a grupos sociodemográficos con alto riesgo, me refiero a personas que viven en los asilos, a personas que son de extrema pobreza, a personas que son refugiados, por ejemplo, en Honduras tenemos ese tipo de personas, a personas internamente desplazadas que hemos tenido en Honduras, donde la famosa tormenta de ETA y Iota desplazó a esta persona. Esas son las personas de ese segundo grupo, a grupos de salud que están involucrados en inmunización y a profesores de escuela y del sistema de salud. Este grupo deben de ser priorizados de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. En el estadio 3, al resto de los profesores, a otros grupos esenciales de salud, a mujeres embarazadas, a personal necesitado para la producción de vacunas y a los empleados de salud de alto riesgo que tengan contacto. Aquí estamos mencionando a personas, por ejemplo, en el sector turista, el ejército. Es decir, estos son los grupos que de acuerdo con esa ruta de mapa que debe de ser ampliamente distribuida y conocida por todo nuestro país y que debería de ser la recomendación en esta situación, en este momento. Ok, muy bien, doctor Marco Tulio Medina. Voy ahora con la doctora Reina Durón. Yo le pido a mis compañeros en el máster que coloquemos la última imagen que les compartía. Ok, ministra, un minuto para estas observaciones planteadas por el doctor Marco Tulio Medina. Bueno, me parece que el planteamiento del doctor Marco Tulio, pues esa es la ruta que ha seguido la Secretaría de Salud, ¿verdad? Y hasta ahorita vamos bien. Solo vamos a esperar más vacunas para poder tomar otra población, pero esa es la ruta, ¿verdad? Definitivamente todo nuestro plan de priorización ha estado basado en esas recomendaciones que muy bien ha ilustrado el doctor Marco Tulio Medina. Solamente. Ok, perfecto. Voy ahora con la doctora Reina Durón porque ella nos ha compartido una presentación y hace una observación en esta presentación la doctora Reina Durón. ¿Hasta en qué momento se lograría, por ejemplo, la inoculación del 70% de la población, así como vamos en este ritmo? Doctora Reina Durón, sobre los planteamientos hechos por la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores,
sobre la población a vacunarse con la vacuna Moderna que llegó en las últimas horas por los Estados Unidos. Adelante, doctora Durón. En efecto, el país está siguiendo el orden en la vacunación, como ha indicado la Organización Mundial de la Salud. Ese orden o esa prioridad dependen de la disponibilidad de vacunas, pero hay que aclarar que la meta desde el punto de salud pública es la vacunación de toda la población, o al menos al 70%, y algunos epidemiólogos hablan de al menos 80% de la población. En realidad, la priorización es una necesidad ante la poca disponibilidad de vacunas, pero lo que se espera es que todo el país, que cada hondureño tenga acceso a una vacuna lo más pronto posible, debido a que las variantes del virus se han vuelto más contagiosas, más agresivas, con más letalidad. Y hay discusiones siempre sobre los grupos prioritarios, porque obviamente todo el mundo quiere ser vacunado. Uno es que si no hay para la segunda dosis de una vacuna, hay que buscar otra. Ese tipo de razonamientos parece surgido de una necesidad, pero no es lo ideal, no es lo científico. Muchas personas nos están preguntando que, dado que no tienen acceso a una segunda dosis, ¿cuál otra vacuna se pueden poner? Y recordemos que si no hay un sistema de información tan refinado en el país, muchas personas andarán incluso ocultando que ya se pusieron la primera dosis con el fin de obtener una segunda, y están autoindicándose cruce de vacunas y marcas. Eso llama la atención, y yo creo que pues, la Secretaría de Salud lo sabe. Esto indica que la población necesita, uno, la confianza de que va a venir más vacunas, y dos, la confianza que va a tener acceso a ellas, y tres, tiene que haber también una información bien amplia, porque la incertidumbre está generando este tipo de conductas por parte de la población, y es difícil de controlar, porque a los centros de vacunación pues pueden llegar personas, no tenemos una base de datos donde buscarlas y para consultar de inmediato, probablemente no existe eso, no existe un sistema computarizado. Entonces sí tenemos que llamar la atención a la población de que no se autoindiquen cruces de vacunas, que esperen la información, que esperen su segunda dosis, pero también por parte del gobierno, obviamente tiene que haber más comunicación y garantía de esa segunda dosis en el menor tiempo posible. Esa debe ser otra prioridad, no solo el número de personas a vacunar, sino también el espacio entre dosis. Por algunas situaciones más de disponibilidad que de ciencia, se ha dicho que se puede colocar la dosis hasta 3 meses después, pero el virus no está esperando, el virus va rápido, el virus va contagioso y va mutando. Entonces, cuando se habla de estos porcentajes de efectividad de 80, 90%, se está hablando de lo que indican los estudios, de los porcentajes que se han obtenido al aplicar la segunda dosis. Entonces, esa es una inquietud de la población, y la verdad es que todos esperamos que haya más vacunas para que no tengamos que tomar esas medidas que en realidad no son ideales. Hay otro aspecto sobre grupos prioritarios, licenciado Mejía, de la audiencia y colegas en el panel, es el sistema de salud, de educación. Se habla de priorizar a los maestros, y obviamente es importante, pero no se puede hacer una reactivación de la actividad educativa si tampoco están vacunadas las familias y esos niños y esos jóvenes que van a ir a esos centros educativos, porque esto funciona cuando todos están vacunados o cuando la mayoría está vacunada. Entonces,
esperamos que se pueda avanzar a cubrir a todo el núcleo, a todos los que están involucrados en la educación. Y esto significa que una prioridad para el país debe ser adquirir vacuna Pfizer para los menores de 18 años. Yo sé que el doctor Alcides Martínez y la licenciada Alba Flores podrían dar más información, porque es urgente también priorizar una apertura del sistema educativo en el menor tiempo posible, pero con seguridad para todos los participantes. Esto implica inversión por parte del Estado, y si estamos muy bien, doctora esperando Reina Durón. Solo donaciones, no vamos a avanzar también con este otro grupo prioritario. Pero antes le voy a conceder un minuto a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, para que haga sus valoraciones sobre estos comentarios, estos señalamientos por parte de la doctora Reina Durón. Adelante, ministra. Sí, yo quiero decirle que la Secretaría de Salud tiene un equipo que todos los días está reunido haciendo el análisis del contexto nacional e internacional con relación a lo que está pasando, ya sea con respecto al comportamiento epidemiológico y también el contexto de la disponibilidad de vacunas. Hemos revisado, incluso antenoche tuvimos una reunión técnica con todo el equipo para ver cómo también iniciamos el proceso de vacunación de las mujeres embarazadas, porque sí, es un tema bastante crítico para el país, pero es que nosotros, si bien es cierto, tenemos donaciones de vacunas, pero yo creo que se debería de valorar el esfuerzo. No sé por qué algunos critican la donación. Nosotros hemos, con todo el equipo de la Secretaría de Salud, con el equipo del gobierno, miren, hemos tocado la puerta de toda la industria farmacéutica, pero también a la par vamos buscando, ¿verdad? Bueno, si la empresa no produce lo suficiente para vender, pues nosotros vamos buscando donaciones por otro lado, y yo creo que eso es bueno. Pero déjeme decirle, ¿verdad? No es descuido, no es falta de presupuesto. El presupuesto está asegurado para las vacunas, pero el tema es que la industria farmacéutica está vendiendo a poquitos a todos los países, y yo creo que en el fondo es un tema normal, ¿verdad? Si los países grandes agarraron la vacuna, es normal que nosotros estemos en la misma circunstancia. Y yo les voy a decir un tema. Salvador, si bien es cierto, avanzado es con la vacuna china, ¿verdad? Pero no ha estado disponible para nosotros, y uno tiene que valorar el porcentaje de vacunación en todos los países, pues es que hay países con unas poblaciones inmensas y están en la misma situación. Usted enciende el televisor, el mismo mensaje, la misma crítica, la misma situación, ¿verdad? Que yo quiero vacunas, soy prioridad, que este gobierno no actúa, que las autoridades no actúan. Y no, ¿verdad? Es la industria farmacéutica. Si nosotros quisiéramos, el presupuesto está listo. Nosotros tenemos autorizado en el presupuesto todo el dinero para la cantidad de los 7 millones que han sido elegibles en este momento. Pero el tema es que es una peleadera, ¿verdad? Muy bien, ministra Alba Consuelo Flores. Tengo que hacer una segunda pausa comercial. Le debo la palabra al doctor Alcides Martínez, pero se nos tiene que despedir el doctor Marco Tulio Medina. Ya tiene una temática agendada en su agenda, entonces le voy a conceder la palabra al doctor Marco Tulio Medina para un mensaje final, tomando en cuenta la temática, la diplomacia de las vacunas y la inoculación en el país. Adelante, doctor Marco Tulio Medina, con este mensaje final. Muchas gracias, Eric. Muy contento de haber estado con la ministra de Salud, con la doctora Reina Durón, con el doctor Martínez. Realmente en este momento el tema de priorización sí es crucial. No podemos dejar de priorizar a poblaciones que están en alto riesgo. El grupo médico, el grupo de salud, enfermeras, claramente deben de ser priorizados. Igualmente el de adultos mayores debe de ser priorizado. Por supuesto, el objetivo debe de ser de vacunar al mayor número, arriba del 70%, y eso se debe de hacer lo más pronto posible. Con respecto al tema de educación superior, yo soy miembro del Consejo de Educación Superior y elaboramos con el grupo, incluyendo al doctor Brevé, con el señor rector, un comunicado
en el cual le planteamos a la señora ministra y a CESAL de que educación superior, para que sea reaperturado y que es una prioridad nacional igualmente que otras áreas, igual como lo establece la OMS, deberían de ser vacunados el grupo de docentes y asimismo el grupo de alumnos. Ya se inició con el grupo del sector salud, docente y estudiantil, lo cual es importante. Pero un país sin educación, y usted, ministra, es una pedagoga, ¿verdad? Lo comprende perfectamente esta situación, es crucial. Entonces, planteamos esta recomendación. Y asimismo, nosotros planteamos de que tal como lo ha hecho Irlanda del Norte u otros países, es crucial bajar esa brecha entre la primera y segunda dosis en lo más pronto posible, porque en la variante Delta estamos viendo de que se está convirtiendo ya predominante en muchas partes del mundo. Debemos de adelantarnos ante esa situación y esa situación debe ser estratégica en reducir claramente lo que se había planteado de 12 semanas a un periodo menor de 8 semanas para que ya tengamos cubierta a ese grupo. De tal manera, pues, de que muy agradecido, licenciado Eric, por esta invitación y agradezco altamente este análisis que realmente va en pro del pueblo hondureño. Muy buenos días. Ok, buenos días, doctor Marco Tulio Medina. Hago una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, el doctor Alcides Martínez en el uso de la palabra para que nos continúe detallando cómo está hoy el sistema sanitario en la atención de los pacientes con COVID-19. La doctora Reina Durón con este seguimiento del observatorio COVID que hace UNITEC, más aún con este proceso de inoculación, y la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, detallando a profundidad sobre la vacunación en el país con este tema de la diplomacia de las vacunas. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Bueno, aprovechando la temática de hoy en Foro Canal 10 sobre la diplomacia de las vacunas y el proceso de inoculación en el país, estoy leyendo en diario La Nación de Costa Rica, dice un titular: la variante Delta del coronavirus sí es más transmisible y causa más hospitalizaciones. Por ejemplo, vea usted lo que está pasando en Rusia con la variante Delta. Variante Delta provoca récord de contagios en Rusia y el cierre de Sydney en Australia. Bueno, doctor Alcides Martínez, ¿qué está pasando en los hospitales de referencia para pacientes con COVID-19? ¿En qué porcentaje están? ¿Qué ha pasado con los hospitales móviles? ¿Están atendiendo a pacientes con COVID-19? Sí, claro. Las unidades de cuidados intensivos. Y profundicemos sobre ese dato, doctor Alcides Martínez. Son comerciantes y amas de casa las que se están contagiando con mayor porcentaje en el país, según los datos del sistema hospitalario del país. Adelante, doctor Martínez. Gracias. Bueno, un poco para volver al contexto, nosotros tenemos habilitadas 1.413 camas para atención de la COVID-19 en la red. 32 hospitales han aperturado camas con capacidad para tener alto flujo en los pacientes, además de las camas UCI, que hasta el momento tenemos 78 habilitadas. Efectivamente, le mencionaba que la cantidad total ahorita de pacientes son 927 y el porcentaje de dónde están actualmente, pues hay una evidencia de que hay más pacientes en la forma estable hoy, porque el 34% de todos los pacientes ahorita están en etapa grave o crítica. La condición actual entonces es que el comportamiento de los porcentajes de hospitalización se mantienen igual, concentrada
la pandemia en la zona central, sur y oriente. Como les mencionaba, en otros hospitales del norte tenemos porcentajes entre el 75 y el 80%, pero hay una capacidad mayor para recibir pacientes. De tal manera que cuando tenemos alguna dificultad, sobre todo en los hospitales básicos, como en La Esperanza, en Tibucá, donde tenemos problemas, que normalmente fluyen sus pacientes hacia Tegucigalpa, pues los estamos canalizando a San Pedro Sula, donde tenemos capacidad. De tal manera que el sistema de referencia se ha dinamizado y estamos procurando entonces una mejor respuesta de acuerdo a donde tenemos disponibilidad de camas. Yo quiero referirme también a este hecho que ya mencionó la ministra. Tenemos muchas embarazadas que se están contagiando hoy más que antes. Es decir, el año pasado realmente casi no tuvimos contagios por embarazo en mujeres en condición de embarazada. Pero este año, y ahí está la duda, ¿verdad? Sobre todo en San Pedro Sula, tenemos una gran cantidad de embarazadas con COVID y además tienen algún factor de riesgo obstétrico agregado, lo que ha sometido a estas mujeres a la posibilidad de morir. Y de hecho, tenemos un buen número de muertes relacionadas con embarazo de COVID, que llama la atención. Y el otro elemento que se menciona, pues, es que cuando uno hace los análisis hospital por hospital, se da cuenta que es cierto, son personas que están arriba de los 50 años con alguna o dos comorbilidades. Pero adicionalmente se agrega este tema de la ocupación, ¿verdad? Donde vemos pues que estos grupos que están afectados, que tienen edad avanzada y además tienen diabetes, hipertensión o obesidad patológica, etcétera, y esto se agrega el factor de donde proceden, ¿verdad? Y la ocupación que tienen. Gran cantidad, estamos estudiando esto, mayor profundidad, vienen de estos sectores productivos donde están vinculados a la alta posibilidad de no poder tener el distanciamiento físico y obviamente el tema del uso inadecuado de la mascarilla. Por tanto, ahí la transmisión se ve más alta. El otro tema que queríamos mencionar es que el tema de Itibucá, El Paraíso y Ocotepeque son los departamentos donde estamos haciendo intervenciones porque ahí se ha comprobado pues, que hay una alta transmisión comunitaria y por tanto estos hospitales, además de que tienen ocupaciones arriba del 100, están refiriendo muchos pacientes a los hospitales de especialidades, tanto de San Pedro Sula como de Tegucigalpa. El panorama pues está así, es duro, es crítico, ¿verdad? Yo quiero decirles que la Secretaría, la ministra, convocó a actualizar el plan de respuesta. El pilar 10, que es la vacunación, ese es el lleva, pero hay 9 procesos críticos que fueron analizados y esto está actualizado ya para que las regiones y los hospitales modifiquen la respuesta. Entre los principales nudos críticos o pilares o líneas de acción está vinculado el tema de la reorganización de la red, el tema de actualizar los protocolos, el tema de la vigilancia laboratorial, no solo desde el punto de vista epidemiológico, sino desde el punto de vista clínico. Y el otro elemento fundamental es la comunicación de riesgo. Sabemos que no hemos hecho todo lo que es necesario para convencer a la población de cuál es el fundamento de por qué tiene que cambiar su comportamiento. Y el otro elemento que está también vinculado es el tema de los controles de infecciones, el uso de los equipos de protección personal en nuestros trabajadores. Se siguen contagiando, pero no como antes, ¿verdad? También tenemos evidencia de que hay infecciones en nuestros colegas, en nuestros compañeros, pero prácticamente la mortalidad ha bajado ostensiblemente. De tal manera, pues, que se está trabajando en los 10 pilares, tratando de mejorar la respuesta a nivel nacional. Ok, muy bien, doctor Alcides Martínez.
Me gustaría conocer comentarios. las valoraciones de la doctora Reina Durón del Observatorio COVID sobre lo expuesto por el doctor Martínez. Y también cómo valora, cómo analiza la doctora Reina Durón desde el Observatorio COVID de Unitec la funcionalidad del sistema hospitalario del país en la atención del COVID-19. Adelante, doctora Reina Durón. Muy bien, para seguir en este hilo de ideas, me gustaría que, si se puede proyectar la figura número 2, que lo hiciéramos en línea con el pensamiento del doctor sobre el abordaje integral de la pandemia, precisamente para ir a esa parte que sería descargar el sistema hospitalario. Entonces, no sé si lo tiene producción y lo podríamos ver, porque estos temas internacionales de geopolítica al final pues vienen a incidir en la vida personal de cada uno de nosotros. Y no podemos olvidar en el contexto de la pandemia las realidades externas y las realidades internas que tenemos. Entonces, no sé si tienen la segunda imagen, es un mapa verde. Ok, doctora Reina Durón, en este momento ya lo estamos ingestando en pantalla para que usted profundice sobre el análisis. Adelante, doctora Reina Durón. Muy bien, el doctor habla de varios pilares en el combate a la pandemia y la vacuna es solamente uno de ellos. Todo lo que está sucediendo en el mundo y lo que nos está pasando ahorita en Honduras nos debe recordar que se ocupa un plan integral para combatir la pandemia en el país y eso involucra a todos los sectores. Y en el mundo solamente 1% de la población de países en desarrollo tiene un esquema de vacunación anti-COVID completo. Esa es la imagen que quería mostrarles. A más oscuro el tono de verde de esa imagen significa más gente con esquema de vacunación completo. Entonces, ¿qué nos dice esta imagen? La pandemia va para largo. Si estamos confiados solo en la vacuna, estamos equivocándonos de enfoque. Entonces, debemos recordar el resto de las estrategias y todos debemos colaborar. Y muchos de estos países que tienen alto nivel de vacunación ya están entrando en cierres de la economía de nuevo porque ha habido brotes, ha habido un nuevo surgir de la pandemia. Entonces, no se puede la gente confiar, como lo estamos viendo en nuestros estudios, que el tener una dosis de vacuna ya lo hace inmune totalmente y que no le va a pasar nada. No, la persona vacunada sigue siendo alguien que puede llevar el virus a otros, que puede contagiar a otros. Lo que la vacuna hace es evitar que usted se enferme gravemente y que vaya al hospital, pero la vacuna no va a evitar que el virus continúe circulando, a menos que todo el mundo estén vacunados y que el virus deje de mutar, ¿verdad? Pero estamos muy lejos de eso. De modo que se tiene que pensar en las demás estrategias. Y si miramos la siguiente imagen, y es en relación a lo que nos decía la señora ministra. Entonces, si vemos el siguiente mapa, el porcentaje de vacunación en los países que son productores de vacunas tampoco es muy elevado. Entonces, si vemos la siguiente imagen, por favor, esta imagen resume cuánto ha vacunado Estados Unidos, que es uno de los grandes productores. Solo ha vacunado a 49% de su población. Reino Unido solo ha vacunado al 57% de la población. Alemania ha vacunado el 43%. India ha vacunado al 12%. De ahí vienen muchas vacunas porque ellos tienen grandes centros de producción. China ha vacunado al 42%, pero lleva un ritmo de vacunación al día bien acelerado. 1.6% de la población cada día sí vacuna China. Y Rusia, de donde viene la vacuna Sputnik, ha vacunado al 13% de su población solamente, y el ritmo es lento, 0.3% de su población es vacunada cada día.
¿Qué nos dice esto? Los productores de vacunas también están en dificultades. Y hay muchas situaciones geopolíticas, yendo al tema que nos encargó el licenciado Eric Mejía el día de hoy, la diplomacia de las vacunas. Uno, estos países están protegiendo sus propias poblaciones y están ayudando a sus aliados políticos y a sus aliados económicos. Rusia ya dijo, el representante del gobierno de Rusia, la prioridad para nosotros es vacunar a los rusos. Sabemos que hemos hecho convenios con otros países, dijo, pero no son la prioridad y por lo tanto estos países van a tener que esperar. Nosotros estamos preocupados por más de 40,000 personas que solo se pusieron la primera dosis de Sputnik. La segunda dosis es un componente diferente, hasta es un frasco de color diferente, porque esa es la tecnología de esa vacuna. Pues nos preocupan 40,000 que ojalá se puedan conseguir, porque lo ideal no es cruzar la gente a otra vacuna. Pero mire Argentina tiene 6 millones de personas esperando la segunda dosis. ¿Y qué va a pasar entonces? Ahí entonces vemos que las políticas de vacunación van cambiando y no siempre se está haciendo las cosas en el ideal, en base a toda la ciencia que quisiéramos tener. Se hace en base al mejor razonamiento empírico y a veces son decisiones también políticas. En muchos países se experimentan también situaciones internas y no podemos negar que incluso nosotros, dentro de este tema de diplomacia de vacunas, tenemos las quejas de que se prefiere algunos grupos políticos, algunos grupos partidarios. Eso se da, ¿verdad? Pero vemos que este tema de la competencia por alcanzar las vacunas es a todo nivel. Y desde el punto de salud pública, obviamente queremos que se vacunen todos y debemos seguir buscando la justicia y la equidad en esto, pero la vacuna no es la única solución. Y quisiera que avanzáramos hay una imagen después de esta, y es sobre los hospitales, y quisiera terminar estos comentarios sobre cómo está la situación de los muertos, de los casos graves. Si tal vez producción me ayuda. Bueno, en el año 2021 tenemos 132,792 casos confirmados. Sabemos que hay su registro, que hay personas que se hacen sus pruebas en otro lado o que son diagnosticadas por métodos indirectos. Hay un promedio de casos nuevos de 1,132 por semana. Estoy hablando de la última semana epidemiológica. 579 casos a nivel nacional que están en situación de graves, ¿verdad? De hospitalización en un área crítica. Y esta es, si ven, la línea verde son las personas que están hospitalizadas, no graves, y la línea naranja son los graves. Vemos que la curva de graves subió desde febrero. Y abajo, en este gráfico no se percibe tanto, pero en rojo están las personas que están hospitalizadas en UCI, que son un promedio de 62, un promedio diario de 62 en la última semana. Y los que fallecen es la línea gris. Lo que vemos es que la gravedad aumenta, pero la capacidad de nuestros hospitales todavía no es tan grande para ir a la par de este crecimiento de casos. Entonces, la priorización de la vacunación va a incidir en que también se reduzca la gravedad de ciertos grupos que son los que terminan en el hospital, y necesitamos darle un respiro, ¿verdad?, al sistema hospitalario, al personal de salud, que es un personal que trabaja agotado, y la priorización por eso es importante en los grupos de ciertas edades que ya se han definido, ¿verdad? Hagamos un pequeño alto, doctora Reina Durón, para que al final podemos ver prioridades a nivel regional. Sí, doctora Reina Durón, muy bien el análisis.
Ahora le consulto a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, sobre estas observaciones que ha hecho el Observatorio del COVID a través de la doctora Reina Durón. Por ejemplo, con las observaciones sobre la no mezcla o combinación de vacunas, por ejemplo, y me decían ayer, pregúntele a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, ¿cuándo llegan las vacunas Sputnik V? Porque habemos muchos hondureños que nos aplicamos 40,000 hondureños nos aplicamos la primera dosis de la vacuna rusa. Ya el 24 nos tocaba la segunda dosis. ¿Cuándo llegará esa segunda dosis, ministra Alba Consuelo Flores? También muchos hondureños recientemente se acaban de aplicar la vacuna Pfizer, que llegó como donación a través del mecanismo COVAX. Ministra Alba Consuelo Flores, y también sobre las observaciones y señalamientos de la doctora Reina Durón, monitoreando el avance de este proceso de inoculación. Adelante, ministra. Sí, yo creo que es importante enfatizar estos temas que habla la doctora Reina Durón. Con respecto a los porcentajes de vacunación de los países, ¿verdad? Prácticamente son potencias, pero hay dos países que nos preocupan. Por ejemplo, India y Rusia, ¿verdad? El porcentaje de vacunación de la población. Y cuando hablo de preocuparse en el porcentaje, porque es ahí donde se están produciendo las vacunas. ¿Y qué han dicho los dos países? No, la vacuna se queda aquí, con una población inmensa, ¿verdad? Entonces, y tanto Rusia e India, ustedes recuerdan cuando detuvo la producción y el desplazamiento de la vacuna AstraZeneca. De hecho, hay países que están en un gran problema con la vacuna que se produce en India, que no es la que se está llevando a través del mecanismo COVAX. Por eso nosotros hemos tenido algún acceso. Pero los países que compraron a través de con esta industria farmacéutica tienen mucho problema, mucha dificultad. Y bueno, y luego Rusia, ¿verdad? Que ellos están dándole prioridad a sus países porque, bueno, están con el problema vivo de la pandemia y tienen que proteger su población considerándola como una estrategia, no como la completa. Y nos está demostrando estas evidencias de que la vacuna es una de las, nosotros siempre decimos, es como la cuarta estrategia, porque la primera es ese uso de la mascarilla, el lavado de las manos, el distanciamiento físico. Y cuando hablo de distanciamiento físico no es esto del 1,5 metros, que sí es importante, es evitar esa cantidad de reuniones masivas que los tenemos inclusive en nuestros hogares últimamente. Ya se nos olvidó que estamos en una pandemia y que tenemos que sacrificarnos un poco. Entonces esos temas es bien importante analizarlos. Por otro lado, el tema de los hospitales, déjeme decirle que solo a partir de este mes, de principio de año, nosotros prácticamente cada semana hemos ido aumentando camas. Hay hospitales que tenían 30 camas y hoy tienen 70 ya. Caso Danlí, por ejemplo, que les hemos incrementado. Y cuando hablo de incrementar camas, usted sabe, es duplicar el presupuesto para estos hospitales. Entonces, se ha ido poco a poco, ¿verdad? Pero realmente como que la pandemia nos lleva con paso rápido, ¿verdad? Había, por ejemplo, tórax, nosotros ampliamos camas. El mismo hospital escuela ampliamos camas, el mismo hospital San Felipe, pero vamos a un paso acelerado. Entonces, ni modo que nos toca seguir ampliando, pero no debería ser así, ¿verdad? No debería ser así, sino que buscar la estrategia de la concientización y sensibilización de la población, porque no daríamos abasto y nos va a tocar como esos países. La pregunta del millón y la pregunta de los que se vacunaron la vacuna Sputnik, yo no tengo fecha. Apenas tengo un correo donde se nos dice, ¿verdad?, que sí, nos van a entregar la segundo componente de la vacuna Sputnik. Mucha gente dice, ¿verdad?, y sin tener información, ¿y por qué no la reservaron? Porque solo nos vendieron un componente. En este caso, esta vacuna Sputnik, pues viene, son dos componentes, nos vendieron un componente y teníamos la certeza de que iba a venir el segundo. Nosotros solo tenemos el correo de la semana pasada donde se nos dice que ya pronto nos anuncian la fecha de entrega del segundo componente,
Bueno, ahorita no solo Argentina, ¿verdad? Está México, que también con esta disyuntiva de cómo se va a hacer para vacunar con la segunda dosis con Sputnik, porque parece que este gobierno pues está diciendo la vacuna Sputnik para Rusia. Es un problema que nos estamos enfrentando y que no es culpa de la Secretaría, no es culpa del gobierno, es culpa de una situación que estamos viviendo. Nosotros firmamos un contrato con Sputnik de 4.2 millones de dosis y les voy a decir, es un contrato que lo trabajamos casi 3 meses sin descansar, porque no fue fácil, no es como que yo elaboro un contrato, no una cantidad de condiciones que nos puso ese gobierno y estuvimos trabajándolo día y noche, contestando preguntas, revisando contratos, ¿verdad? Afortunadamente, y no nos pasó como otros países, que pagaron por adelantado la vacuna. En el caso de nosotros no pagamos por adelantado, imagínense qué hubiera pasado, ¿verdad? Y yo creo que todo eso lleva a que tengamos dudas, dificultades por la situación que se está dando en Rusia, por la poca cantidad que tienen de población vacunada. Pero bueno, nos toca tener fe y luego ya tenemos, ¿verdad? Incluso hemos hablado con organismos reguladores, estamos hablando con las agencias expertas para revisar la posibilidad de combinar, que en este momento no lo consideramos prudente y no lo vamos a hacer sino hasta tener la certificación de la información que sea correcta, ¿verdad? La combinación de vacunas. Muchos países ya hicieron la combinación entre AstraZeneca, Pfizer. Nosotros afortunadamente hemos reservado la AstraZeneca, estamos reservando la Pfizer y estamos reservando ahora la Moderna para poner la segunda dosis. Así es que por el momento yo sé la preocupación, sobre todo que la mayoría de la prensa se vacunó con Sputnik, ¿verdad? Hay una preocupación natural, pero no estamos sentados esperando qué va a pasar. Estamos viendo cuáles van a ser las alternativas que tenemos para solucionar este problema. Porque, como les decía, bueno, son 40,000 personas que se iniciaron su proceso de inoculación. Son varios países que estamos en esta situación y alguna respuesta tiene que darnos este país porque hemos firmado contratos, ¿verdad? Y yo creo que debería de respetarse, aparte de que se trata de la vida de las personas. Así es que inmediatamente de que nosotros tengamos una respuesta oficial, nosotros vamos a avisar a la población. Y yo sé que esa es la pregunta ahorita de los 40,000 vacunados. Yo la tengo todos los días en mi WhatsApp. ¿Cuándo viene el Sputnik? ¿Cuándo viene el Sputnik? La otra acotación que tengo en mi WhatsApp es: nosotros somos prioridad, prioridad, prioridad. Todo en Honduras es prioridad, y es que es cierto, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho a una vacuna, pero estamos siguiendo lineamientos de acuerdo a la disponibilidad de vacunas que tengamos en el país. 1.5 millones de vacunas anti-COVID donadas por el gobierno de Estados Unidos. Este donativo es... Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Me parece muy interesante lo que hoy nos ha expuesto la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y también a la vez preocupante. Yo valoro la franqueza de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, sobre la interrogante que le planteábamos: ¿y cuándo llegará el segundo componente de las 40,000 dosis de vacuna Sputnik V que se les compró a Rusia? Es ahí donde nos preguntamos, ¿será posible una combinación de vacunas? Que a los que nos aplicamos la vacuna Sputnik V, que fuimos 40,000 hondureños, nos puedan aplicar una segunda dosis, por ejemplo, de la vacuna Moderna, de la vacuna Pfizer o de la AstraZeneca. Por eso le voy a dar la palabra a la doctora Reina Durón. ¿Qué recomendaría la academia en Honduras? Los especialistas, ¿qué dicen los estudios científicos, doctora Reina Durón? Sí, no es una pregunta fácil y muchos se la están haciendo. Hay un cuadro que yo le mandé, tal vez producción nos ayuda de nuevo, sobre las diferentes vacunas y su efectividad, tal vez para ayudar a explicar un poco.
El cruce de vacunas no fue planificado para que se diera, es algo que ha ido ocurriendo en la evolución de todo esto, ¿verdad? Debido a dificultades con algunas vacunas, unas por efectos secundarios y otras por disponibilidad, entonces ya no son opción para una segunda dosis. En este caso bien particular de la vacuna Sputnik, hay varios puntos de vista. Hay dos tipos de vacunas, las que usan tecnología que se llama vector viral. Esas son la Sputnik, la AstraZeneca, la Johnson Johnson y la Sinovac, por mencionar algunas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, usan virus de la gripe que por métodos genéticos se le quita su capacidad de producción y se le pone fragmentos, el código genético para producir proteínas como la espiga del coronavirus, y eso hace que el organismo reaccione produciendo anticuerpos contra espiga del coronavirus. Es como usar los virus de gripe como caballo de Troya, por decir así, para meter el código, para poner un fragmento del SARS-CoV-2 en el cuerpo de una persona y así entrenar ese sistema inmune para luchar contra la enfermedad. Bueno, el segundo grupo de vacunas son las que usan tecnología de RNA mensajero. Pues no queremos complicar a la audiencia con esto, pero estos son virus, son fragmentos del coronavirus modificados, por decirlo bien simple, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, bueno, si no se puede poner una segunda dosis de Sputnik que usa un vector viral, pues pongamos otro que usa la misma tecnología. Entonces dicen, la opción podría ser AstraZeneca. Este es un punto de vista. Otro punto de vista es, hay alguna evidencia que muestra que combinar una vacuna con otro mecanismo podría aumentar la inmunidad contra el coronavirus, contra el SARS-CoV-2. Entonces, se dice, bueno, una segunda opción para estos que se pusieron la primera dosis de Sputnik es que se use como segunda dosis una aplicación de Pfizer o una aplicación de Moderna. Pero vamos a aclarar, ese es un abordaje teórico muy racional con base a alguna evidencia, pero no hay grandes estudios sobre eso. Entonces, si Honduras decide hacer ese cruce, y yo personalmente, no hablo en nombre de todos los investigadores, creo que Honduras va a tener que decidir eso rápido, pero bajo un protocolo de investigación, porque es una situación nueva, no hay artículos sobre eso, más bien Honduras debería producir esa información para el mundo. Entonces, si por ejemplo, ya que hay suficiente vacuna Moderna y se da a estas personas que esperan segunda dosis de Sputnik, tiene que haber una vigilancia farmacológica exclusiva para ese grupo, incluso con monitoreo de anticuerpos neutralizantes, con una comunicación cercana con estas más de 40,000 personas que se someterían a este cambio. Esa es la respuesta más racional que podemos dar. Como les digo, son dos puntos de vista, los dos tienen su argumento, pero lo mejor es hacerlo bajo una investigación, bajo un protocolo de farmacovigilancia dedicado a este grupo. Y esto es posible hacerlo en Honduras. Mire, de hecho aprovecho para invitar a todos los que nos escuchan a visitar la página de Unitec y buscar ahí el observatorio COVID, y ahí está la encuesta nacional post-vacuna que estamos haciendo, que ya hay miles de personas que están participando. Ese tipo de participación en ciencia de ustedes como ciudadanos nos va a dar insumo para guiar mejor este tipo de decisiones. Así que esos son los dos escenarios. Yo particularmente, no hablo a nombre de nadie más, creo que el tiempo pasa, esta variante es muy agresiva y contagiosa, y yo creo que no hay que esperar, hay que buscar esa segunda opción. Ya pasaron más de 4 semanas, hay que usar lo que se tiene, y si lo que se tiene es Moderna y AstraZeneca, hay que tomar entonces esa decisión lo más pronto posible.
Ok, y aquí nos envían un mensaje. Según la ex secretaria de Salud, Elsa Palau, se ha combinado primera dosis de AstraZeneca con segunda Moderna o Pfizer, o una primera dosis de Moderna o Pfizer con segunda dosis de Johnson y Johnson. Y se están haciendo estudios con el cruce Sputnik B con AstraZeneca. Bueno, la Johnson y Johnson es la única que solo necesita la aplicación de una dosis. Antes de darle la palabra al doctor Alcides Martínez, le consulto a la ministra. Bueno, ¿y qué podemos hacer en Honduras, ministra? Porque No, algo hay que hacer, dice la doctora Reina Durón. No, de hecho, él, ya le decía, un equipo está trabajando y tal como lo dice la doctora Durón, esto tiene que surgir de un protocolo bien estricto de investigación. Ya tenemos un equipo trabajando con técnicos y científicos internacionales para ver la determinación que se va a tomar a partir del otro mes. Y si esto realmente se concluye que se puede hacer un cruce, pues se va a hacer, ¿verdad? Pero previo a este protocolo que debe ser basado en un estudio técnico-científico. Y déjeme decirle que no solo nosotros lo estamos haciendo en Honduras, ¿verdad? Sino que ya está México, está Argentina trabajando en ello para ver cuáles son las acciones que se van a tomar. No solo es este país, sino todos los países que han comprado Sputnik y que tienen esta deuda del segundo componente. Y ese punto me parece importante que lo recalque la ministra, porque para que no digan después que estamos siendo un país utilizado como laboratorio para ver qué tan efectivo no resulta una mezcla o combinación de vacunas contra el COVID-19. Doctor Alcides Martínez, sobre la presencia ya de estas variantes, unas más contagiosas, otras más letales, ¿qué puede reportar el sistema hospitalario del país? También ya anteriormente se oficializaron 2 casos de hongo negro. El sistema hospitalario, ¿qué datos maneja a esta altura del año? Estamos el 28 de junio, doctor Alcides Martínez. Activamos el micrófono. Adelante, doctor. Sí, perdón. Sí, primero un poco para aportar al tema de la vacuna. Por supuesto que eso es lo que de inmediato se requiere, ¿verdad? Que expertos analicen las posibilidades, viendo todo lo que otros países están haciendo en torno a esto. Yo quiero informar que ahorita iniciamos los lineamientos, los 20 equipos regionales están reunidos para recibir los lineamientos para la aplicación de la vacuna Moderna. O sea que hoy en la tarde ya estamos listos para poder organizarnos y iniciar la jornada en el tiempo que está prevista. Con lo último, efectivamente, el primer caso que se confirmó de mucormicosis o hongo negro fue vinculado efectivamente a una persona post-COVID. O sea, que está relacionada con una reducción de las defensas por el uso de algunos antiinflamatorios como esteroides en forma prolongada, lo que permite el crecimiento de este hongo. Y por supuesto, quiero expresar que el paciente, gracias a Dios, evolucionó perfectamente. Se le dio todo el tratamiento completo. Ahorita está por la vía oral y está en condiciones normales casi. Es un hecho no tan común, pero nos da satisfacción saber que el paciente fue mejorado ostensiblemente. Y el segundo caso no lo pudimos vincular al tema de COVID, sin embargo se hicieron unos estudios, es confirmado por mucormicosis, pero efectivamente es una paciente con una condición de gravedad terrible, ¿verdad? Una cetoacidosis diabética, un problema muy serio, pero igualmente se le confirmó a través de biopsia el padecimiento de esta enfermedad. Esto ha provocado que inmediatamente actualicemos el protocolo, hemos capacitado a todos los profesionales ya, gracias a la participación de expertos infectólogos y a los intensivistas nos dieron unas conferencias y ya tenemos todo capacitado y tenemos preparados medicamentos en caso
de que se pueda dar más casos en el país. Se está estudiando esta situación de las variantes de preocupación, considerar que el comportamiento actual, sobre todo en la zona central, puede estar vinculado a esto, ¿verdad? De tal manera que la estrategia que estamos siguiendo está en fortalecer los centros de triaje. Hemos aperturado 24/7 para tener mayor contención y el desplazamiento de brigadas médicas en los municipios, barrios, colonias, caseríos, donde hemos confirmado que hay mayor transmisión. Y nos está dando resultados en la medida, por supuesto, de que, como bien se menciona acá, la capacidad hospitalaria, pues, aunque se ha incrementado, recordar, ¿verdad? Casi tenemos 300 pacientes COVID positivos confirmados en el país, ¿verdad? Y si ustedes hacen las comparaciones de los porcentajes que deberían de hospitalizarse, son cantidades importantes, ¿verdad? Y, sin embargo, hemos dado esta respuesta y la seguimos dando. No es fácil, ¿verdad? Porque la pandemia eso es una condición que por excelencia lo que provoca es la enfermedad, no es la enfermedad, es la muerte. Y las condiciones en que muere la población. Y a eso le estamos apelando hoy. Yo les decía, estamos trabajando con esos pilares adicionales fuera de la vacunación para que la red pueda responder adecuadamente. Yo aquí lo vuelvo a manifestar. Va a venir algo más. Ok, vamos a hacer una... Y estamos preparándonos para recibir más pacientes en los próximos meses. Ok, vamos a hacer una última pausa comercial, pero vean ustedes, ¿por qué tenemos que seguir con la prevención? El Seguro Social está reportando en la capital 5 decesos por coronavirus. El Seguro Social de la capital reporta 5 decesos por coronavirus en las últimas horas. Tenemos que continuar con esta prevención independientemente que nos hayamos aplicado 1 o 2 dosis contra el COVID-19 de las vacunas que han llegado al país. Hacemos una última pausa comercial. Cuando regresemos, un mensaje final de parte de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, de la doctora Reina Durón y también del doctor Alcides Martínez. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Estamos en la recta final en Foro Canal 10, hoy lunes 28 de junio. Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, también yo le planteaba la observación. Recientemente llegó una donación de vacuna Pfizer, que es, por no decirlo, la vacuna con más efectividad contra el COVID-19. Muchos hondureños acudieron a aplicársela entusiasmados porque era la vacuna Pfizer. Pero la segunda dosis, ¿cuándo podría llegar al país? Y así concretamente, ministra, esta sexta jornada de vacunación, ¿cuándo inicia? Y reiteremos esos grupos poblacionales que serán priorizados en la sexta jornada de vacunación. 3 minutos para un mensaje final, ministra. Bueno, nosotros estamos asegurando la vacuna Pfizer. De esto no puede tener duda la población. Se va a poner 28 días después, como dice la norma, que tiene un intervalo hasta de 3 meses. Ahí no hay preocupación alguna. Y luego esta jornada prácticamente termina con esta donación de 1.5 millones. Estaríamos, 1.5 para población de Honduras. La sexta iniciaría con las próximas llegadas de vacunas, ¿verdad? Pero ahorita nosotros necesitamos este mes de julio terminar con la quinta, porque hasta que tengamos ya inoculada la población con toda la que hemos tenido prácticamente reserva, todavía este día estamos aplicando Pfizer en algunos municipios que se nos quedó alguna población priorizada, y a partir del día miércoles, lo enfatizo, iniciamos con la Moderna a nivel nacional a los grupos considerados a partir de 50 años en adelante, en algunas regiones, en Tegucigalpa a partir de 60, y bueno, a grupos esenciales, trabajadores. No descartamos siempre continuar con el sector turístico,
Vamos a trabajar con el magisterio, vamos a trabajar con el sector transporte y por supuesto con instituciones que no están aseguradas. Así es que siempre reiterar el mensaje, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos vacunando a la población, pero yo creo que aquí lo más importante es que nos cuidemos todos. Hagamos un esfuerzo por utilizar esa mascarilla correctamente. El virus entra por la boca, nariz y ojos. Y entonces ese es el gran esfuerzo, esa es la lucha que tenemos que tener. Al final, ahorita en este momento es lo único que nos puede asegurar que el virus no entre a nuestro cuerpo, porque una vez que entre ya depende de la condición de salud que tiene cada persona para saber qué grado de afectación va a tener, aún que esté vacunada, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ser una lucha, porque me parece a mí que mucha población está perdiendo tiempo en culpar a los demás, en esperar que otros hagan, esperar que las camas se incrementen, y eso no puede ser. Más bien deberíamos de luchar para que no haya más incremento de camas, pero eso solo lo logramos cuidándonos. Así es que nosotros rogaríamos esa parte de verdad de la población, y le digo incluyéndome, ¿verdad? Cuidarnos con la mascarilla para no llegar a estos extremos, no llegar a los hospitales, porque la vacunación no es la seguridad que tiene la población para eliminar esta crisis sanitaria que estamos viendo. Y si no, vean ustedes, países con un 40% vacunado, seguimos con el problema, ¿verdad? Así es que permítame un minuto, animarle a la población, control individual, ¿verdad? Ok, ministra, en un minuto, yo le planteo el ejemplo y el caso de mi pueblo, Texigua El Paraíso. Solamente se ha vacunado de 74 años en adelante, y muchos de esos adultos mayores de 74 años no se aplicaron la primera dosis porque los habían vacunado contra la influenza. Por ejemplo, a los pueblos del sur del departamento del Paraíso, ¿cuándo llegará la vacuna, ministra? ¿Acaso no podría ser conveniente enviar de esta vacuna Moderna a los pueblos del sur del departamento del Paraíso, porque todavía no se vacuna a menores de 74 años en el interior del país, ministra, particularmente en pueblos del sur como Texigua El Paraíso? Un minuto, ministra. Sí, a Texigua El Paraíso está llegándoles la vacuna el miércoles, Eric. Ya tenemos un calendario y está llegándoles el miércoles para que ellos el jueves puedan continuar con esa vacuna. Los que no se vacunaron con AstraZeneca, pues van con Moderna, pero les está llegando el miércoles a estas comunidades. Muchas gracias, ministras. Ministra, en nombre del pueblo de Texigua, yo le agradezco a usted por esa gestión y por ese anuncio. 2 minutos para un mensaje final, doctora Reina Durón. Qué bueno que hay buenas noticias para Texigua. Bien, de parte del Observatorio COVID de UNITEC, seguimos enfatizando la necesidad de hacer vigilancia farmacológica, revisar cuál es la efectividad de estas vacunas en Honduras. Necesitamos apoyo a los estudios científicos, necesitamos que las personas, los ciudadanos participen en estas investigaciones sobre vacunas, por favor, y les invitamos a visitar la página de UNITEC. Ahí en la sección del observatorio hay más información. También enfatizamos la importancia de la vigilancia genómica y nos agrada saber que ya se está haciendo un mapeo de las variantes en el país. De hecho, ya hemos tenido comunicación con la señora ministra sobre esos contactos para ayudarle al país a tener un conocimiento de qué está pasando, porque eso va a guiar la decisión de vacunas en el futuro, en nuestra opinión. Debemos recordar que hay algunas vacunas que están perdiendo efectividad contra las nuevas variantes del virus. Entonces, la salud pública como tal, en un país como este, debe fortalecerse, y eso es a través de que nuestra conducta esté alineada a evitar el contagio, y debemos estar también disponibles a analizar nuevas restricciones inteligentes para evitar el contagio. Otros países están haciendo cierres. Nosotros tendríamos que analizar inteligentemente restricciones que nos permitan evitar más contagio del virus. Y lo último, yo quisiera decir un mensaje acá sobre la salud mental del pueblo hondureño. Son tiempos difíciles, vienen más situaciones difíciles,
tengamos fe, tengamos solidaridad, tengamos resiliencia. No solo estamos ante una crisis de salud, estamos en una gran crisis social y política también. No podemos cerrar los ojos a eso. Así que seamos buenos hondureños, hagamos lo que es bueno para el país, los políticos, por favor, todos pongamos nuestra parte para que sobrevivamos a esta pandemia y que Dios nos ayude a todos. Gracias por la invitación, licenciado Eric Mejía. Ok, muchas gracias a usted, doctora Durón. Un minuto para un mensaje final, doctor Alcides Martínez. Sí, muchas gracias. Primero agradecer la invitación, por supuesto. Yo quiero reiterar lo que se ha mencionado acá. El país ha invertido en 3 laboratorios nuevos de biología molecular, doctora. Ahí están a la disposición, más el Laboratorio Nacional de Virología, con quien podemos perfectamente estudiar más a profundidad lo que está pasando con las nuevas variantes. Los profesionales que están ahí son gente joven, pero muy bien preparadas. Así que esa es una gran oportunidad. La Secretaría de Salud, por supuesto, que pone a toda la disposición todos sus recursos disponibles desde el punto de vista de los recursos humanos, los más capacitados que tenemos para seguir estudiando esto. Yo también informarles, tenemos todos los expertos clínicos reunidos, ahorita actualizando el protocolo del manejo clínico en cada una de las fases de la enfermedad. Y tenemos coordinación con la Universidad Johns Hopkins. Ellos nos están dando expertos intensivistas también para desarrollar competencias en los profesionales. Vamos por la telemedicina, pero la telemedicina formal, ¿verdad? La telemedicina con propósitos concretos, con una metodología bien establecida, que nos va a permitir no solo la actualización de conocimientos, sino el manejo correcto de los pacientes con la contribución de los especialistas. Vamos por... Muchas gracias, doctor Martínez. Decirle, el consejo final es este. Nosotros estamos yendo casa por casa y nos damos cuenta que la gente no está tomando las medidas. Eso es correcto decir. Si no usan adecuadamente... muchas gracias, doctor Martínez. El distanciamiento, esto no lo vamos a controlar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En 30 segundos, ministra, me dicen aquí, ¿y los maestros cuándo, ministra? Ya se les va a estar avisando. De hecho, ya iniciamos con los maestros desde la semana pasada en varias regiones sanitarias. Se les va a decir el día, la hora y los locales donde se les va a estar inoculando. Así es que vamos avanzando. Muchísimas gracias por la invitación, Eric. Muchas gracias a usted, ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, a la doctora Reina Durón, al doctor Alcides Martínez, y más temprano estuvo con nosotros también el doctor Marco Tulio Medina. De esta manera llegamos a la recta final en una emisión más del Su Foro Canal 10. La cita es este martes, siempre en punto de las 7 de la mañana.